La librería estándar de C es stdio esta. No sé si se dice así, Nacho, no sé si te acordás cómo se dice, pero bueno, yo le digo así, stdio, pero Yo no sé. siempre le dije sí, ¿eh? Ah, La leo tal cual. está bien. Después existen otras librerías para lo que es Integer y demás, pero bueno, la estándar es esta. Si no ponen esta librería, no anda. ¿Sí? La que vamos a usar ahora con hilos es esta, ¿sí? Y tiene una forma distinta de ejecutarse, perdón, de compilarse, porque hay que decirle cuando se compila al compilador que estamos usando la librería de hilos, ¿sí? Entonces, para compilarlo en GCC, el nombre del archivo .c, el "-o" y el nombre, esto es opcional, ¿sí? Es para poder renombrar el compilado. Si no, si ustedes no ponen esta parte, se compila igual, pero se compila con el nombre estándar, ¿sí? Y le tenemos que poner la sentencia "-l pthread", ¿sí? Que es la librería que vamos a usar para compilarlo. Si no lo compilan con esto, no les va a andar, ¿sí? Porque lo va a compilar sin esta librería, entonces no va a saber que la están usando, ¿sí? Bien, la idea central es declarar un hilo, ¿sí? Se declara así, pthread-t, se le da un nombre, esto es como una variable normal, ¿sí? Esta parte de atributos nosotros no lo usamos, usamos otra cosa para pasar información, pero nada, lo que está declarando acá es atributos del hilo, lo inicializa, ¿sí? con la inicialización por defecto. Acá inicializa lo que es un parámetro y con pthread-create crean el hilo. Crea el hilo ATR, sí, a todo ritmo. Bien. ¿Qué le tenemos que pasar a la función create? Le tenemos que pasar el puntero del hilo, ¿sí? Fíjense que acá TID es el nombre de mi hilo, ¿sí? Que yo declaré acá. Acá le pasamos los atributos. Si no declaramos atributos, le pasamos null, no hay problema, se puede crear igual. Esto es importante. Le tenemos que pasar lo que sería la función, el código que va a ejecutar mi hilo. ¿Sí? En este caso, la función está acá abajo. Esto es lo que va a ejecutar el hilo. ¿Sí? Solo va a hacer este for, ¿sí? Va a sumar una variable y después va a terminar. ¿Sí? El hilo, fíjense que mi proceso se va a crear un proceso con toda esta info, pero el hilo solo va a ejecutar esta partecita. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo dentro de esta función puedo poner el código que yo quiera, ¿sí? Le puedo pedir que busque información de otra variable y demás, pero solo se va a limitar a hacer lo que está dentro de esta función. Es la gran diferencia con procesos. Bien, después lo que hace es pasarle la función, ¿sí? Le pasa el parámetro que va a ejecutar la función. Fíjense que acá lo está casteando con esto que preguntó Santiago. Dice int ptr-t, seguramente tiene algo que ver con hilos, pero la verdad es que no lo sé. Una pregunta, abajo de todo, que dice void función y entre paréntesis dice void asterisco de parámetro. Sí. Eso. Yo le tengo que pasar entre paréntesis el tipo de retorno y los parámetros que dice void ahí. Se me viene a la mente Java por eso. No, void es que no retorna nada. Claro, Y acá lo que está... Ah, esto, vos decís por el void claro, acá adentro. claro. Sí. En realidad, a ver, vos acá le estás pasando un parámetro, ¿sí? Esto mayormente no se puede modificar, ¿sí? Entiendo que el void viene por ese lado. Le pasa solo un valor. ¿Se entiende? No es que lo pone en un int, o sea, no se puede modificar lo que le pasas por parámetro. Es como Ok, si viene por ese lado entonces. es como si Como le que no devuelve pasaras nada, pero digamos como que no se puede modificar, digamos. modificar O el sea, valor, porque si yo le pasara un punto, por ejemplo, Java, ¿no? Es como que le pasaras un final, ¿entendés? claro.
no se puede modificar. Usás el valor, pero no lo puedo modificar. Si yo le pasara acá un puntero, sí puedo modificar lo que está apuntando ese puntero. Pero acá no, acá solo le paso el 4. ¿Sí? Ok, Le paso el valor. Bien, y algo importante que tienen que hacer es el join, ¿sí? Fíjese que el join le estoy diciendo que quiero joinear el hilo. Esto es para que se espere, el proceso padre espere la salida del hilo, ¿sí? Si no puede llegar a terminar y los hilos terminan sin haber terminado la ejecución, ¿sí? A ver, uno cuando programa tiene que tratar de que no queden cosas por ahí sueltas, zombie o huérfanas, ¿sí? Entonces, mayormente tiene que tener un buen trato de lo que son los hilos. Más que nada, imagínate esto. Yo tengo una aplicación corriendo en un servidor, ¿sí? Yo tengo cierta memoria para mi aplicación. Si yo dejo cosas por ahí dando vueltas, esa memoria se va a ir llenando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese hilo va a ocupar espacio en tu memoria RAM. Si vos no lo matás al hilo, si no lo terminás, va a quedar ahí. No va a ejecutar, pero va a quedar ahí. ¿Se entiende? Si yo, imagínate que yo, no sé, creo un montón de hilos dentro de un for, o por cada petición que yo tenga, creo un hilo. Si no los voy eliminando esos hilos, la memoria RAM se me va a llenar y la aplicación se va a romper. Esto es un ejemplo muy básico, pero ese concepto ustedes lo tienen que llevar a su carrera profesional, ¿sí? Cuando uno programa tiene que pensar en muchas cosas a la vez, no solamente en tirar código, ¿sí? Hay que pensar en todo, hay todo un trabajo atrás de infraestructura, de ambiente, de un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta como programador también, ¿sí? más que nada de diseño también. Sí, diseño, pero el diseño tiene que ver con la optimización. O sea, tu código puede estar re bonito, pero es re poco óptimo, ¿entendés? Una cosa que no le contamos la vez pasada es el tema de fork. ¿Se acuerdan que nosotros les contamos que se pueden clonar lo que son los procesos? ¿Sí? Para no dejarlo colgado, eh, lo que quería contarles es esto, ¿sí? Esperen que voy a presentar. Ahí. A ver si acá dice algo importante. Bueno, esto es un poco lo que dijo Mariano. Yo creo un proceso, ¿sí? Que va a depender del proceso padre. Existe varias formas, pero yo puedo crear un proceso, ¿sí? Pero yo soy el padre del proceso y si yo, como padre, termino, mi proceso hijo termina, ¿sí? Entonces, lo que dice acá es que comparten los recursos y hay ciertos recursos que se van compartiendo. Esto después lo va a explicar un poco Mariano en IPC, pero lo que tiene que quedar claro es que cuando yo hago un fork, cuando yo clono un proceso, se duplica toda la información, ¿sí? Volví, dice Mariano. Ok, pasa que vi últimamente se me perdió mucho. Ok. Bueno, no sé qué dice Nico, no sé si podés leer Mariano y ver si... No, no, le estaba escribiendo al profe Ignacio, le contestaba Ah, está bien, bien. de lo que eran los programas pesados, el tema anteriores. Ah, está bien, Perdón, no hay buenísimo. problema. Esto lo que muestra es el tema del inicio de Linux, ¿sí? Hay un proceso padre que es el de inicio, ¿sí? Y después se van creando diferentes procesos para que el sistema operativo empiece, ¿sí? Esto es a nivel kernel. Pero existen fork, ¿sí? Que yo puedo hacer a, por ejemplo, una aplicación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo igual. Pero la idea del fork es, yo creo un hijo, ese hijo va a empezar a ejecutar, se va a hacer independiente a nivel procesamiento, pero siempre va a depender del padre. ¿Sí? Si el padre termina, el hijo termina. Y existen ciertas funciones. Está el tema del exit y el white, ¿sí? Eh, a ver si lo tenía abierto. No, creo que no. Ahora explico lo que es el white.
La idea del white es el retorno del hijo. ¿Qué pasa? Yo soy proceso padre y creo un hijo. Lo que yo quiero, a ver si yo creo un proceso, es que el proceso ejecute, ¿sí? Y termine su ejecución. Entonces, yo como padre uso la función white, que lo que hago es esperar hasta que el proceso hijo termine. Luego que termina, el sistema operativo me manda una señal a mi proceso padre y lo que yo hago como proceso padre es terminar la ejecución. Esto para que no me queden hijos huérfanos o hijos zombies, como ahora vamos a explicar lo que es la diferencia. Quería mostrar el código, pero bueno. Profe, perdón, con que termine el proceso se refiere a que lo borre, sería. ¿Cuál proceso? ¿El padre decís? Claro, cuando se le manda la señal al padre. Claro, ahora te muestro acá hay un ejemplo, ¿ves? Esto es parte del código del proceso padre, ¿sí? Este white lo que hace es esperar el estatus, ¿sí? Del hijo. Termina bien, termina mal, no importa, ¿sí? Esto lanza una señal. Te dice cómo terminó la ejecución, ¿sí? Entonces yo, proceso padre, cuando el hijo me manda la señal, lo que puedo hacer es terminar la ejecución. No sé, si soy un programa que leía un Excel y hacía algo, termino de leer el Excel y termino. ¿Se entiende? Claro, Ahora, si yo había mandado a que un hijo había hecho un fork y había hecho que el hijo, el proceso hijo, lea otra cosa, ¿sí? O lea el mismo Excel pero haga otra cosa, lo que sea, entonces quiero esperar que termine el hijo para luego terminar yo mi ejecución. Mi ejecución quiere decir que me quedo esperando hasta que el proceso hijo termine. ¿Por qué me quedo esperando? Porque si yo termino proceso padre, mi hijo también termina. El proceso se muere, ¿se entiende? claro, claro. Tengo Ahí el está. concepto de morir y eso por el tema de Windows, viste que tienen, bueno, no importa. Bien, acá están los dos conceptos que yo les estaba hablando. Si ningún padre espera, o sea, si ningún padre tiene el concepto de white, el hijo queda zombie, ¿sí? O sea, no tienen su código esta función, white, ¿sí? Ahora, si el proceso padre terminó sin invocar al white, ¿sí? El proceso queda huérfano. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Huérfano es yo padre terminé y después tenemos procesos que se pueden lanzar sin que espere el proceso padre, entonces son procesos zombie. ¿Sí? Se crearon de una forma mágica, por así decirlo, y andan por ahí medio zombies. Aquellos procesos que se crearon con un fork, procesos Batman. No, zombie. Batman no es un zombie. Batman es un superhéroe. Esto es, no sé, The Walking Dead es otra cosa. Bien, como les contaba la otra vez, una forma de ver el tema de procesos es Chrome. ¿Sí? Chrome, por cada pestaña que ustedes crean, crea un proceso. ¿Sí? Ahora, existe una ventana mucho más grande que contiene a todos estos procesos, que es un proceso padre. Cuando yo termino y cierro la ventana completa del Chrome, todos mis procesos mueren. ¿Sí? Todas las pestañas. ¿Se entiende el concepto? Ah, porque Batman es huérfano. Ahora entendí el chiste. Ahí está. Bien, no mezclemos todo. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, bueno, esto es el tema de browser render, la verdad no viene al caso, pero lo que quiero que quede acá es eso. Existe un proceso padre que es el que administra todos los hijos. Una cosa que también, un buen ejemplo es el tema de la consola, ¿sí? El CMD o la consola de Linux.